Sábana Santa sabemos de que el orificio de entrada del clavo que está en la muñeca mide 8 milímetros, que sería lo que corresponde a estas dimensiones del ancho de este clavo. 8 centímetros hasta 25. O sea, la herida de flagelo están por el frente. Y aquí el doctor Pierre Barbier decía, qué interesante. Estos romanos no querían. Todos los científicos, al final de sus investigaciones, concluyen, no podemos explicar la presencia de este cuerpo que está quemado sobre el lienzo. O sea, no lo pudieron explicar. ¿Por qué no está pintado? Los médicos dicen, este rostro es de un hombre vivo, parece vivo. Fíjense, aquí les voy a poner unos datos de por qué, y esto lo dice un médico, Bernardo, de la Universidad de Navarra. Dice, aquí hay unos signos en este rostro que están manifestando que está vivo. Uno, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Soy Alex, aquí en su programa Fe y Ciencia. Y el día de hoy tenemos un súper invitadazo, Jesús Ariel. Un gusto saludarte, por acá te paso la mano. Estamos aquí en este podcast y nos da muchísima alegría pues estar con esa personalidad, un hombre de fe, pero no solamente de fe, ¿no? Sino una persona que se ha dedicado a profundizar sobre las Sagradas Escrituras. Es complicado encontrar dentro de la fe católica, dentro de la Iglesia Católica, un laico, ¿verdad?, que se meta de lleno como lo hace Ariel, y que nos da muchísima alegría saber, ¿no? Llegamos aquí a su casa y tiene, ahorita nos platicará, ¿verdad?, pero tiene su negocio, no es negocio, es evangelización, porque estaba viendo la cantidad de artículos religiosos católicos que tiene aquí en su casa, y que también nos platicará, pues ha profundizado sobre la fe. Para ya no hacer más preámbulo, queremos recibir con un fuerte aplauso a Jesús Ariel, que ya nos irá contando sobre su vida. Bienvenido a este podcast, el número 1, que eres nuestro invitado de honor. Gracias, Alex. Muchas gracias, sobre todo por la presentación, muy bonita. Voy a invitarte más seguido para subir mi autoestima. Muchas gracias. Pues sí, ha sido, la verdad, todo esto ha sido un misterio, ¿no? Esta vida que me ha tocado vivir, donde pues Dios va abriendo esos caminos a donde Él me ha querido llevar. Y en este caminar, pues me he topado con, fue como de mis primeras experiencias, ¿no? Toparme con este tema de la Sábana Santa, que es de suyo impactante. Y yo tuve mi primer contacto siendo pues un jovencillo. Era un jovencillo de moda, guapetón. Ya fue muchos ayeres. Y donde precisamente después de los años 70, cuando se descubre todo este misterio, comienza, desde el Vaticano, surgen 5 exposiciones que empiezan a dar vuelta por todo el mundo. Y tuvimos la dicha de que allí por los años 80 llegó esta exposición a Morelia, y mi familia pues fue de las que estuvo cuidándola, preservándola. Y pues yo de jovencillo, pues ahí me tocaba ayudar, y pues me impresionó. Y con el tiempo me tocó investigarla, ¿no? Pero sí son de las primeras cosas que me tocaron. Y después me he tenido que meter bueno, no es de que me haya tenido que meter realmente, un poder misterioso me fue llevando a empezar a elaborar materiales didácticos, porque yo era catequista junto con mi esposa. Y veía la necesidad de poder ayudar a los niños a través de la didáctica a presentar el tema. Yo tengo de formación, pues soy diseñador gráfico de los antiguitos aquí de Morelia. No había licenciaturas en esta época, era nivel técnico, y ahí fue lo que me tocó estudiar, y apliqué este conocimiento del diseño a estos materiales, que ahorita pues ya tengo una colección amplia que, bueno, se va distribuyendo a la República. Y esto, así como un dato anecdótico que siempre me ha tocado platicar, es de que cuando decidí elaborar una lotería bíblica, yo no sabía nada de Biblia, pero bueno, uno es arrojado y uno dice, ¿qué tan difícil es la Biblia? O sea, lo sencillo. Entonces me puse a investigarla, empezar a hacer mis esbozos, mis dibujos. Me tardé 8 meses en realizar todo este proyecto, pues donde me comí mis ahorros. Pero al final, el gran cuestionamiento que me llegó es que la Biblia es maravillosa, profunda,
llena de narraciones heroicas, de amor, de romance, de poema, de mensajes profundos, que dije, es que la tengo que estudiar. Y ahí, precisamente gracias a la elaboración de esta lotería bíblica, es de que yo pues me decidí a profundizar en un estudio que yo creí que iba a ser muy fácil, pero de eso ya llevo, no sé, serán unos 12, 13 años de que la empecé a estudiar y sigo aprendiendo. O sea, para mí ha sido una ventana al misterio, ¿no? Donde no se agota. Yo creí que, es más, yo pedí a la secretaria de este instituto aquí de Morelia que si yo podía revalidar, pues ya había hecho yo un juego didáctico, yo ya sabía. Sí, claro. Pero no sabía nada. Pues ese ha sido mi caminar por estos. Bueno, ya después estudié este diplomado en ciencia. Primero fue en Biblia, aquí en Morelia, en la diócesis. Y de ahí me surgió la posibilidad de estudiar una licenciatura en ciencias religiosas, que también concluí. Precisamente la terminé antes de la pandemia, ahí en el 2019 terminé mi licenciatura en ciencias religiosas y pues me dedico a dar clase, a dar cursos. Bueno, Dios ha hecho de mí lo que ha querido. Porque tú te has dejado, ¿no? Porque qué importante Sí. dejarse guiar y llevar por el Señor. Ariel, qué interesante todo esto que nos platicas, pero también es importante la docilidad, ¿no? Sí, aunque en la vida real, bueno, nuestra humanidad jala, ¿no? Ya hace los contrapesos a este misterio que te va llamando. Hasta que, pues poco a poco uno va soltando, ¿no? Han sido procesos, en mi caso han sido procesos donde tengo que ir entendiendo, pues, que Dios tiene este plan y este proyecto conmigo. Ya actualmente, pues ya dejé de resistirme. Pero mi historia es muy parecida a la del profeta Jonás. No me tragó ninguna ballena, pero sí me tragaba el mundo, ¿no? Y esa resistencia de ve a predicar, pero es que yo acá tengo otra cosa, pero es que yo no quiero ir con ellos, yo no quiero. Pero sí son procesos donde uno al final termina entendiendo por una serie de circunstancias en la vida, pues que este es el proyecto que Dios nos pone y que es un proyecto para yo vivir satisfecho, ser feliz, para sentirme pues realizado. Así que pues ya, sin resistencias, aquí estamos. Bueno, espero no tener más resistencias, pero sí soy de las personas que presentan a veces sus resistencias. Jesús Ariel, ¿de dónde eres? Aquí de Morelia, moreliano ya de abolengo, ya por mis papás, bueno, mi mamá y mis abuelos y de aquí somos. Oye, pues el día de hoy, qué importante, qué interesante lo que nos compartes, Jesús Ariel, porque el día de hoy tenemos un podcast enfocado específicamente a esta investigación que tú has hecho. Yo cuando me ponía en contacto con Jesús, que le decía, oye, es que yo hace algún tiempo, unos años atrás, yo estuve viendo en un curso que hablabas de la sábana santa y de todo aquello que habían sido signos, no sé si se le pudiera llamar signos, que fueron parte de incluso tampoco se le puede decir historia, ¿no? Sino fue parte de la salvación, instrumentos que dolorosamente cuando yo estaba viendo esto que tú compartías, a mí me creaba un dolor, no de tristeza, sino ni siquiera puede ser empatía. A veces es tan complicado poder conectar con la profundidad del misterio de Dios, porque todo esto era la pregunta que a lo mejor muchos nos hemos hecho. ¿Todo esto has hecho tú por mí, Señor? ¿Todo esto fuiste capaz de ir más allá? ¿Tu entrega de amor es tan extrema que no me cabería el tiempo, no me acabaría la vida para tratar, ni siquiera para entender el amor que tú nos tienes? Y el día de hoy, pues Jesús nos va a compartir toda esta profunda investigación que lo único que ha logrado es aumentar nuestra fe. Yo creo que tu fe también se profundizó cuando tú empezaste a tocar y a palpar todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. Sí, así es, Alex. Pues, bueno, mi fe no empezó a fortalecerse desde que la empecé a investigar, sino que cada vez que yo presento este tema, que me llaman a compartirlo,
Son experiencias donde yo agradezco porque son experiencias donde mi fe se sigue fortaleciendo y se vuelve a fortalecer al contemplar este misterio, ¿no? Que Dios permite y que ha dejado como una reliquia aquí en nuestra historia. Oye, ¿y cómo inicias? ¿Cómo fue esta investigación? Nos hablabas de un inicio que tu familia y que se había sido como una tradición, pero ¿cómo inicias tú ya de manera personal? ¿Con qué es con lo primero que tú te empiezas a empapar? Bueno, aquí es donde viene el misterio en mi vida. Les digo, yo tenía primer contacto con una presentación, una exposición. Ahorita ya hay muchas que se han fabricado en el mundo, pero esta consistía de una réplica tamaño natural de lo que es la sábana santa, que pues es grande porque tiene un ancho de 1,10 por 2,20, no, perdón, por 4,20 de largo. Es una sábana pues grande y que se hizo esa réplica. Y consistía también en más de 100 fotografías que iban explicando todos estos estudios, investigaciones a las que se ha sometido la sábana. Entonces yo la veía, la contemplaba, o sea, había que hacer una primera narración, una explicación antes de que la gente pasara a la exposición. Y en una ocasión fortuita donde el que iba a exponer no llegó, y pues como ahí me vieron, decían, pues este chavito aquí se la pasa, que es el que va ayudando a llevar a la gente, pues tú exponla, ¿no? Y yo me resistía, me acuerdo que ella decía, no, es que yo nunca he hablado en público, me voy a desmayar y... El cirineo. Sí. Y me arrojaron al ruedo y me di cuenta de que desarrollé el tema. Yo me quedé impresionado porque fue la primera vez que yo descubrí pues que yo tenía ese don, o sea, como don del poder hablar en público y poder llevar un mensaje. O sea, es que uno se da cuenta de que ahí el espíritu trabajó, ¿no? Que uno nada más abrió la boca y que algo salió de ahí. Y fue como una experiencia. Después yo me metí muchos años a mi profesión, ¿verdad? De diseñador hice un taller de impresión textil, impresión en serigrafía. Y bueno, me sumergí en ese tema, pero me acuerdo que siempre que yo lo estaba trabajando y que estaba pues trabajando con mis manos, ¿verdad? Porque hay que estar imprimiendo, siempre había algo que me decía dentro de mí, es que como que tú tienes otra capacidad. Es que qué hermoso el poder llevar este mensaje y no estar simplemente imprimiendo, haciendo un trabajo pues que queda en una realidad tan superficial, ¿no? Y poco a poco de ahí empecé a investigar de nuevo, porque todo aquello pues se fue, siguió su camino como era una exposición itinerante por toda América. No sé actualmente dónde se encuentre esa exposición, pero me puse yo solo a investigar, empezar a investigar por internet, en libros que quedaron de aquella época, y empecé de nuevo a impactarme con tanta información. Y bueno, fui recolectando imágenes, tratando de replicar algunas cosas. Empecé a hacer algunos dibujos, tratando de explicarlo, hasta que yo un día dije, pues voy a hacer mi exposición. Bueno, logré hacer una exposición digna de una charla, nunca una exposición como la que llevo aquí a Morelia, ¿no? Que era pues monumental. Pero así fue, ese fue el caminar. Y bueno, ahorita les podría presentar algunas cosas de las que me tocó elaborar. Estamos ansiosos, Ariel. Queremos ver dónde vive el Señor, ¿no? Como dice la palabra, ¿dónde vive el Señor? ¿Cuál es la vivencia? Bueno, pues ya adentrándonos un poquito a esa experiencia. Bueno, todo esto yo cuando lo explico va haciendo con muchas imágenes, porque la sábana santa, al ser una gran imagen, solamente a veces se puede entender viendo las imágenes, ¿no? Voy a tratar de hacerlo por primera vez sin usar tantas imágenes, pero sí irles presentando algunas cosas que tengo a la mano. Una primera realidad que es impresionante, porque siempre, miren, el tema de la sábana santa ha tenido sus detractores, sus enemigos. Hay un acontecimiento en el año 1988, cuando a la sábana santa se le cortó un pequeño fragmento de una esquina de la misma sábana, donde con permiso, un super permiso del Papa y del Vaticano, iba a ser sometido a unas pruebas de radiocarbono, del carbono 14 famoso.
Y que ahí, al final, en 1988, yo ya había estado haciendo mis investigaciones. Bueno, es más, yo ya había pasado la exposición aquí en Morelia y yo estaba entusiasmado con ese tema. Salió la noticia a nivel mundial. La sábana santa está datada entre el 1200, 1300, Edad Media. O sea, la sábana santa es una reproducción, es un objeto hecho en la Edad Media. Todo mundo, todos los que éramos fans, éramos enamorados de la sábana, se nos vino el mundo al suelo, se nos partió el corazón, un cubetada de agua fría, y abandoné. Dije, bueno, pues si ya así fue, y lo dijo el Vaticano, por 3 diferentes laboratorios que sacaron ese estudio. Se abandonó el tema, ¿no? Bueno, pues qué triste, fue una hermosa experiencia mientras duró. Pero con el tiempo siguió la investigación y se pudo concluir que ahí hubo un error. Y ahí es donde todo renace el entusiasmo. ¿Cuál fue los descubrimientos que hacen? Bueno, que esta sábana santa que tuvo un caminar histórico por varios siglos y que fue tocado por muchas manos, estuvo quizás cerca a veladoras en alguna época de su historia, que se fue contaminando, por así decirlo, ¿no? Con el tocar y el pasar del tiempo. En Chambéry, Francia, donde estuvo una época, en el 1532, hubo un incendio y la sábana santa estaba dentro de un cofre de plata y esta plata cayó derretida sobre partes de la sábana y esto pues va alterando la composición del radiocarbono 14 que está en cada objeto. El carbono 14 es muy eficaz cuando un objeto que sale de tierra o un objeto que descubren es sometido a la prueba y claro, es un objeto nuevo, ¿no? Que está, por así decirlo, virgen, nadie estuvo contaminándolo, pues claro que nos va a dar un resultado eficaz o verdadero. En el caso de la sábana, como tanto tiempo ha estado en contacto con tanta gente y se han hecho remiendos sobre la misma sábana, o sea, ha habido hilo que ha pasado sobre la sábana porque hay quienes le han cortado partes, se las han llevado como reliquias en la Edad Media y después había que zurcir la parte con nuevas telas. Y en el caso del incendio, donde cae esta plata y perfora la sábana, unas carmelitas, monjas carmelitas, pues con toda la devoción del mundo le ponen unos parches, ¿no? Unos parches nuevos que datarían del siglo XVI. Obvio que si un pedazo de tela que es sometido a esta prueba y tuvo contacto ya fuera con algún hilo o con la misma plata que le cayó, ¿no? Que deja una mancha pues sobre el carbono 14 y se descubre que esas partes, sobre todo donde se cortó de la sábana santa, que era un extremo inferior, pues fue una parte donde había un zurcido posterior, pues claro que aparece que la sábana pues no era original. Pero todas las demás investigaciones que se hacen, pues se descubre que sí. Y bueno, aquí hay que sí era original, que no había sido ¿sí? En el año 1200. Sí, y nada más es esta prueba la única que pudo contradecir todas las demás investigaciones. Estas investigaciones se dan, fíjense, es bien interesante. Cuando yo voy analizando y voy leyendo sobre estas investigaciones, uno dice, es que esto es verdad. O sea, el dato, bueno, les voy a platicar cómo surge a nivel mundial esta sensación de la sábana santa. Bueno, la sábana no sé si puedo platicar un poquito de la historia, que es fascinante. Por favor. Bueno, en esta historia de la sábana hay mucho de quizás de narraciones o de leyendas que a lo mejor no se alcanzan a tener una certeza o cotejar en un libro de historia o con alguna evidencia. Todo empieza con que se han descubierto que existe esta narración que raya un poco en la leyenda, en las historias míticas antiguas, donde se habla de que en el reino de Edesa, que hoy sería Urfa,
actualmente está en Turquía. En Edesa era un reino donde lo gobernaba un tal, el rey Abgar IV, el negro le llamaban, el rey Abgar, y le decían el negro porque tenía una lepra, tenía esta enfermedad de la lepra y había ennegrecido su piel, ¿no? Y se narra en esta leyenda la descubre una monja antes del año 1000, la descubre escrita, y esta monja española la transmite. Pero nadie ha encontrado el documento original que leyó esta monja, ¿no? Que ella dice que lo vio. Donde este rey, al haber escuchado que al sur, allá en Palestina, existía un hombre milagroso, un hombre que curaba, que era un gran profeta, y él se imagina que lo puede curar. Entonces, en la leyenda se sabe que este hombre, este rey, escribe una carta solicitando que este gran hombre milagroso venga a su reino de Edesa para que lo cure. Y en la parte de la leyenda va diciendo que quien llega sería el apóstol Judas Tadeo. Por eso Judas Tadeo, parte de la leyenda, se le representa con este medallón con el rostro de Cristo en su pecho, y es porque él lleva, parte de la leyenda es que él lleva esta sábana de tal manera doblada que solamente se veía el rostro de la sábana. Entonces, que él lleva esta sábana y se la lleva al rey Abgar como una reliquia milagrosa, y que en efecto el rey se cura, y que como agradecimiento, esto sí se constata en la historia, el reino de Edesa se convierte en su totalidad, porque se convierte al rey, se convierte al cristianismo, y ahí está el dato, ¿no? Es un reino que se convierte completito. En esta época del cristianismo no había conversiones de reinos, o sea, se convertía la gente en privado, ¿no? Individualmente. Después lo que pasa en el reino de Edesa, su hijo del rey, cuando él muere el rey, regresa al paganismo y hay una persecución de cristianos. O sea, el gustito de la conversión duró nada más el periodo de lo que reinó este rey Abgar el Negro. Y bueno, está este documento también de esta llegada del rey, de Judas Tadeo, que le lleva el rostro del Señor. Pues ahí está, es un documento que existe y que lo ha recogido Eusebio de Cesarea. O sea, ahí está en la historia, ¿no? Tiene parte de narración histórica, parte también posiblemente de algunos elementos que se le agregaron, a lo mejor no son exactos ni reales. El tema de la sábana desaparece en la historia. Y con el tiempo, en el año 525, en la misma Edesa se redescubre, porque hay unas inundaciones y el reino de Edesa se inunda, hay derrumbes y tienen que reconstruir la ciudad, y en el muro se cuenta la historia ya, y de esto hay pinturas antiguas, ¿no?, que narran el acontecimiento. Se descubre que en uno de las murallas de la ciudad había un nicho que, al estar reconstruyendo, dentro del nicho estaba este lienzo que en esa época se conoce como el mandilión. Este mandilión nada más estaba el rostro del Señor. Pero los historiadores, hay un historiador de la Universidad de Oxford, un inglés llamado Ian Wilson, que él cree, tiene esa hipótesis, que este mandilión que se descubre en Edesa es la misma sábana santa, pero que estaba doblada solamente mostrando el rostro del Señor. Y nosotros, si entramos a internet, vamos a descubrir el famoso mandilión. O sea, existe, pero se representa solamente el rostro de Cristo. Claro, es un rostro que se pinta a colores, se pinta no como está la sábana, que ahorita vamos a ver el misterio de la sábana. De ahí, este mandilión después es llevado a Constantinopla, porque en Constantinopla los emperadores del reino, del imperio oriental romano, empezaron a hacer una colección de reliquias a modo de protección del reino. En su pensamiento decían, bueno, entre más reliquias reunamos del Señor,
el reino de Constantinopla, lo que sería el Imperio Romano de Oriente, pues va a estar protegido por el Señor, ¿no? Entonces tenían una verdadera colección que habían hecho estos emperadores de Constantinopla, y ahí estuvo este rey, esta Mandilion, hasta el año 1200, donde llegan los cruzados y se la llevan a Europa, que es el primer lugar donde llega, sería Francia, y después termina en Italia, en Turín, donde actualmente se venera. Vaya, fue así muy rápido Qué la bonito. historia. Sí, una historia rápida, Sí, pero profunda. así ¿Y es. cómo se relaciona esta historia con la sábana santa? Porque pareciera como que están unidas en sí, pero estamos hablando de que había una sábana en ese momento que el rey había recibido y hay otra sábana santa. ¿Dónde surge esta sábana santa? ¿Cuáles son los matices que lleva a descubrirla? ¿Cómo se descubre? ¿Dónde se descubre? ¿Cómo se llega a ella? Bueno, la sábana santa ya realmente cuando está en Europa, ya se pinta, se reproduce, hay pinturas, hay algunos broches con relieves de la sábana santa que tiene esta característica. O sea, la sábana santa presenta el cuerpo de un hombre, ¿verdad? De frente, acostado, es un hombre que está acostado, y, y que se ve su frente y su espalda, ¿no? Su parte trasera. Y que están conectadas las dos imágenes en la cabeza, en la punta en la cabeza, ¿no? Esa es una característica de que esa imagen corresponde a la sábana santa. Y que en Europa esta reproducción se empieza a dar. Pero ya sí sería a partir sería como del el año 1300, cuando ya se ubica en Francia y que se empieza a reproducir. La narración de la sábana o la imagen en el lienzo de este rostro de Jesús, que narran la historia oriental, esa pues se pierde precisamente el elemento que logra descubrir que desaparece en Constantinopla en Oriente y aparece en Europa, es la cruzada del 1200. Ahí fue fue un momento histórico donde este lienzo desapareció en Constantinopla en Oriente y aparece en Occidente. Por eso Jan Wilson hace la conexión. Bueno, pero ahí hay un dato interesante en el tema de la sábana santa, que bueno, aquí tengo una reproducción. Es un libro, es una reproducción sencilla, para más o menos que la vayan visualizando. A ver, déjenme ver. Y en esta búsqueda, históricamente, ¿dónde se encontró por sus inicios? ¿Quién la encontró? ¿Cómo se verificó? Sabes que yo tengo la sábana santa. ¿Qué fue lo que hizo que se iniciara? Porque hablamos de reproducción, pero la original... La original siempre se tuvo certeza que estaba en Francia. O sea, es más, eran los príncipes de Francia quienes tenían la certeza de tenerla, ¿no? Y así ellos lo iban manifestando. De ahí hubo pintores que hacían reproducciones, pero eran reproducciones de muy baja calidad. O sea, el tema es de que ningún pintor logró realizar una reproducción a como es la sábana santa. Y es que aquí está uno de los... Intentaron. Como pintarla, sí. Pero una cosa es pintar y otra tener la original. Exacto, no, sí. Cuando está el caso de Alberto Durero, un pintor famosísimo alemán que tiene unas réplicas naturales de alta calidad, por aquí los vamos a poner, yo creo, en la imagen fija. Alberto Durero hizo una réplica bastante chafa y mediocre. Y esto se da porque, y no la encuentro, y es que es una lámina que viene doblada. Es que viene doblada, okay. Por eso no, sí tendría que encontrarla ahorita. A ver, déjame ver si... este es todo el lienzo completo. Viene todo el lienzo completo, sí, pero tengo aquí que... Qué interesante, entonces estamos hablando de que esta sábana que ha viajado por el mundo,
la original, la que no es la réplica, es precisamente la que muchas veces se ha mencionado y que ha habido réplicas, pero ya para hacer la representación de la original. Es lo que sí, réplicas muy malas. ¿Y por qué ningún pintor puede hacer una réplica? Porque la sábana santa tiene un efecto, que es el efecto negativo. El efecto negativo es un concepto que surge a principios del siglo XIX, cuando se inventa la fotografía. Antes del siglo XIX nadie podía imaginar lo que es el concepto de negativo, que sería aquí, es como se ve la sábana en su estado natural, que es un negativo óptico. Si ustedes lo notan, cuesta trabajo, o sea, se ve ahí que hay un rostro, pero uno no ve el detalle de este rostro porque está en negativo. Y ese efecto nosotros lo podemos contemplar. Aquí yo traigo un ejemplo que a veces muestro. Este es un negativo de una fotografía de un crucifijo, ¿verdad? No sé si se aprecie, es como difícil, ¿verdad? Pero les voy a poner Cuando se va a imprimir, se usan a veces los negativos en las artes gráficas, o antes se usaba en la fotografía. Si vemos, aquí se ve un crucifijo que no se nota todo su detalle. Cuesta trabajo porque nosotros vemos en positivo. Cuando a este negativo le sacan un positivo, una inversa, podemos contemplar su detalle. Pues ese es el misterio que hay en la sábana santa. En la sábana santa hubo un fotógrafo que le tomó su primera foto y cuando vio este rostro, que sería el negativo de la sábana santa, pero que es un positivo óptico, aquí en este negativo de la fotografía vemos con todo detalle lo que hay en la sábana. O sea, si la sábana está en negativo y le sacas otro negativo, se convierte en positivo. Es una cuestión técnica de las artes gráficas. Que sucede como en la fotografía, ¿no? En la fotografía, sí. Tienes el negativo y ese Exacto. negativo te permite sacar más fotos. Exacto. De hecho, está muy de moda eso, que ahora con la inteligencia artificial, si tú tienes un negativo, lo mandas a imprimir, sí. Que antes no se podía de la misma manera, pero si tú tienes el negativo, ese negativo prácticamente es como la base. Claro. Y si nosotros recordamos, porque yo todavía soy de la generación de los negativos de acetato, ya los chavos de hoy no, ¿verdad? Porque todo es digital. Cuando veíamos, íbamos a imprimir una foto y la observábamos a contraluz tratando de ver quiénes estaban en esa foto o en ese negativo para ver si la mandábamos a imprimir o no. A veces nos costaba trabajo identificar a las personas porque nuestra vista ve en positivo y nos cuesta trabajo identificar y entender el negativo. Por eso este rostro de la sábana santa en positivo, pero la sábana estando en negativo, nos cuesta trabajo verlo. Pero cuando este negativo le sacamos otro negativo y se convierte en positivo, vemos este rostro con todos sus detalles. Y esto, pues, llevó a la ciencia a empezarla a investigar. Este fue un revuelo que se da en el siglo XIX por un fotógrafo aficionado llamado Secundo Pía, que era un abogado, y que pide un permiso en el año 1800, si no recuerdo, 98, ya a finales del siglo XIX, y él se asustó al ver cómo brincaba un rostro con todo su detalle cuando él tenía esta placa de negativo en sus manos. Y de ahí comenzó a suscitarse un gusto por la sábana santa y se empezó a exponer en público, aunque se hacía anteriormente, pero a partir de aquí la gente la empezaba a ver ya como realmente un rostro identificable, porque antes se veía un cuerpo, sí se veía que había un cuerpo, pero era difícil de entender visualmente. Pero a partir de este negativo todo empieza a tomar forma y va a ser hasta ya el siglo XX, en el 1978, cuando un equipo de científicos pide permiso al Vaticano para darse una encerrona de 2 días, con sus 2 noches sin dormir, para cada científico hacer su propia investigación. Y de ahí se desprendieron muchos estudios muy interesantes, dándole certeza que esta sábana es original y que tiene un origen en Palestina. Como un caso interesante, bueno, aquí les voy a presentar a Max Frey. Max Frey es un científico suizo, que él es un polinólogo. Él estudia el polen de los lienzos, el polen que hay, y lo investiga a nivel botánico. Déjenme ver, aquí está.
Y él descubre 50 distintos tipos de pólenes sobre la sábana santa. ¿Cuántos pólenes tiene regularmente o se espera cuando se hace una investigación? Por ejemplo, Un básico. yo lo que marca Max Fried y todos los botánicos dice, bueno, si yo voy caminando por la calle, se me va adhiriendo el polen, pues, de las plantas que están en mi entorno. Y eso es lo normal. Si yo viajo a Europa, mi ropa va a contener el polen, pues, que está en el ambiente de Europa, de España, de Italia. En la sábana santa se descubrieron de estos 50 diferentes pólenes, 13 pólenes que son particularmente de Palestina. Y el resto de pólenes sí son ya de Europa. Esto deja entrever que sí hubo un viaje histórico de esta sábana. Pero hubo otras investigaciones. Aquí vemos una fotografía de estos científicos cuadriculando la sábana santa con hilos para poderla ir fotografiando, investigando recuadro por recuadro. Se le sometieron a diferentes tipos de luces para hacerle fotografías y empezar a descubrir algunos detalles sobre el lienzo. En estas investigaciones se descubre que en el lienzo se tienen dos tipos de imágenes. O sea, el cuerpo de la sábana se compone por dos tipos de imágenes. Uno es el cuerpo, este cuerpo humano que está ahí plasmado, tiene un origen los científicos le hablan de una oxidación. Esta oxidación se puede conseguir cuando un objeto es sometido a ácido sulfúrico o a fuego, a un calor intenso. Lo que se deduce es este cuerpo se fijó en la sábana a través de calor. Lo que hoy podríamos entender a lo mejor como un tipo rayo láser, ¿no? Que impensable ni en la Edad Media ni antes, sino que eso se dio hasta el siglo XX. Y la otra imagen que compone nuestra imagen de la sábana santa es la sangre. Son dos imágenes que juntas nos dan pues toda esta apreciación que hoy tenemos de lo que es la sábana. Y esta sangre pues corresponde. Nos dice, hay un médico francés que él pues hizo un trabajo forense sobre la sábana. La sábana la trató como si fuera un cadáver, ¿no? Y empezó a sacarle su propia investigación. Él escribió un libro que me tocó leer, que fabuloso. Se llama La Pasión de Cristo vista por un cirujano. Y él ahí dice cómo esta sangre que está en el lienzo se plasmó por un efecto de calcado. O sea, no hubo fuego para que se plasmara, sino el contacto entre un cuerpo que tenía sangre fresca y en contacto con la sábana, pues se calcaba, ¿no?, la mancha de sangre del cuerpo a la sábana. Es un efecto que va viendo y descubriendo este doctor Pierre Barbet, y que él dice, bueno, estas manchas de sangre corresponden a una herida o a un coágulo fresco. Cuando el coágulo ya está seco o hay una herida que simplemente fue una hematoma, un morete, o que hay una herida que ya secó, esa herida no se pasó a la sábana. Solamente pasaron a efecto de calco a la sábana aquellas heridas que era sangre fresca o un coágulo un poquito fresco que pues hizo este contacto con la sábana. Pues es parte del misterio que hay en la sábana, ¿no? Como dos efectos diferentes. Y otro, no se descubren tintes, no hay pintura, o sea, no existe. Eso, por más que los enemigos de la sábana santa lo quieran decir, no existe. También se hablaba de que podría haber sido otro hombre que pudo haber sido muerto, en este caso, ¿no?, crucificado en las mismas condiciones, y que probablemente también tenía las características. Sin embargo, esta sábana sigue teniendo características muy claras de que es la sábana de Cristo. Pues sí, sí, ese otro argumento que se ha dado y que pues no ha podido ser sustentado porque en pruebas físicas, científicas,
que han puesto cadáveres, aunque se le han agregado los compuestos que nos narran los evangelios, mirra y aloe, creyendo que a lo mejor esto produció un efecto, ¿no? Y no, hay una descomposición, hay manchas de sangre o manchas de los líquidos del cuerpo, pero no producen este efecto, ¿verdad? A modo de una quemada, un calor que pudo haber fijado la imagen. Y vaya, sí se han hecho los experimentos, pero no se ha conseguido. El efecto que más se logró en una persona que estaba tratando de encontrarle la respuesta a la sábana era poner era un busto de bronce y lo envolvió en una sábana, lo metió a un horno y el bronce al quemarse, lo caliente del bronce quemó pues la tela, su borde iban siendo quemadas y cuando retira este lienzo, pues sí, en el lienzo pues, estaban las marcas quemadas de las partes salientes de este bronce, de este bulto, de esta escultura, pero pues qué cuerpo podemos meterlo a un horno que haga este efecto de un bronce, ¿no? No se ha conseguido. Es interesante como no puede haber una respuesta, ¿no? Que ese es al final de este estudio, se llamó el STURP, ahí en el 78. Todos los científicos, al final de sus investigaciones, concluyen: no podemos explicar la presencia de este cuerpo que está quemado sobre el lienzo. O sea, no lo pudieron explicar. ¿Por qué no está pintado? Porque no está pintado. Porque la composición es complicada de impregnar en la sábana por las circunstancias y la posición que tiene la sábana y sobre todo me imagino también el tiempo va dañando los elementos, ¿no? No se puede permanecer tanto tiempo como ha permanecido la sábana, me imagino. Bueno, ahí ese sí es un poco cuestionable. Es diferente a nuestra ayate de Guadalupe. El ayate de Guadalupe, sus fibras, aunque también son naturales, tiene este maguey, al ser es de origen vegetal, tiende más a la corrupción. El lino no. Ahí hay un dato curioso. La tela de lino con la que está hecho la sábana santa, aunque también viene de una planta, tiene una durabilidad mayor, claro, manteniéndola en ciertas condiciones. Y como prueba tenemos los vendajes de los faraones egipcios, que estaban envueltos en lino y que todavía sus vendas pues perduran, ¿no? Claro, son condiciones secas donde se encuentra, ¿no? Es seco y bueno, ha permanecido. Por eso a veces se ve que el efecto de la durabilidad del lino, de la sábana santa, no llama tanto la atención su durabilidad, que a lo mejor sí está, ¿no? Porque no es la misma condición de la sábana que anduvo del tingo al tango recorriendo el mundo, a la de un faraón, pues que está entre las dunas del desierto, ahí enterrado en un ambiente seco, y que con mayor razón, pues pudo permanecer durante tantos años. Pues sí, es misterioso, ¿no? Como el efecto que pudo traer. Y bueno, no sé si... y también nos platicabas esto, qué importante poder conocer. Aquí vemos que tienes algunos utensilios. Sí. Que son una réplica. Sí. Que fueron usados pues en este martirio de nuestro Señor. Sí. Se ha logrado cotejar muchos de las heridas que presenta la sábana santa. Este es un dato curioso. Juan Pablo II dice, San Juan Pablo II decía que la sábana santa era un quinto evangelio, porque a través de las huellas que iba dejando se podían cotejar con lo que ya nos dicen los evangelios. Benedicto XVI le dice más bonito. Dice, es un ícono pintado a sangre. O sea, es un piropo muy hermoso que hace Benedicto XVI sobre la sábana santa. Entonces, lo que han hecho estos historiadores, el doctor Pierre Barbet en su libro, es ir cotejando las heridas que aparece en la sábana santa, cotejarlos con lo que nos dicen los evangelios
y cotejarlos con descubrimientos arqueológicos. Y todo tiene una correspondencia. Por ejemplo, aquí les voy a presentar sería una réplica, que esta me tocó a mí hacerla. Es una réplica de un clavo que se ha descubierto. Hay hallazgos arqueológicos de este mismo clavo. Mucha gente me dice que sí es original. Bueno, es original mío, ¿no? pero no sé, claro. nadie se lo encontró, pero es muy parecido. Y en la sábana santa sabemos de que el orificio de entrada del clavo que está en la muñeca mide 8 milímetros, que sería lo que corresponde a estas dimensiones del ancho de este clavo. Y en los hallazgos arqueológicos se han encontrado clavos con dimensiones de 18 centímetros hasta 25. O sea, han variado lo que es su altura. Entonces es interesante ver cómo podemos corroborar. En la sábana santa, la herida aparece en el lado de la muñeca, pero es en la parte dorsal. Porque no estamos viendo las palmas de la mano en la sábana santa, sino vemos el dorso y únicamente vemos el dorso de la mano izquierda, porque la mano izquierda está sobre la derecha y esta mano izquierda está tapando la herida de la muñeca, del dorso de la muñeca de la mano derecha. Pero analizando los forenses, analizando esta herida que está en el dorso de la muñeca de la mano, sobre todo el doctor Pierre Barbet ha hecho grandes deducciones. Por ejemplo, una deducción. En la sábana santa no se ve este dedo, ¿verdad? El dedo está plegado sobre la palma. Y el doctor Pierre Barbet decía, qué curioso que no aparezca. Cuando él hace su investigación y él empieza en manos de cadáveres, porque él empieza a experimentar con cadáveres, y mete una aguja sobre esta parte de lo que sería el área de los huesitos carpianos, introduce una aguja, y esta aguja toca lo que sería el nervio mediano. Por aquí pasa un nervio que da movimiento y sensibilidad a todos nuestros dedos, el dedo mediano. Cuando se perfora o se lastima, como un efecto fisiológico, pues el dedo se contrae, ¿no? Es mecánico. Por eso en la sábana, y hay pinturas de la sábana santa antiguas donde no, igual que en la sábana, no le ponen su dedo, es el pulgar, ¿verdad? Su dedo pulgar, y nadie se explicaba por qué, hasta que los forenses del siglo XX pues descubren por qué, ¿no? Y lo ven en cadáveres. Entonces es interesante ver cómo dice el doctor Pierre Barbet, este clavo no entró en las palmas, porque en las palmas tenemos unos huesitos que serían las falanges, ¿no? Que se van extendiendo hasta formar nuestros dedos. Dice, este clavo entró en la zona de los huesitos carpianos, y ahí él descubrió un pequeño espacio llamado espacio de Destot, por donde pasa este nervio mediano, que cuando pasa ahí un clavo, se ancla a la mano, puede sostener un cuerpo de 100 kilos, pero si se ponía en la palma, se rasgaba, por el peso de la persona, se rasga la mano. Entonces, veía, el doctor Pierre Barbet decía, bueno, qué interesante que estos romanos tenían esta habilidad para poder llevar a la muerte de una manera profesional. Sabían dónde introducir cada instrumento de muerte, ¿no? Entonces, como descubrir un lugar donde el cuerpo permanecía fijo. Y después el doctor Pierre Barbet descubre algo interesantísimo ahí en el tema de la mano, que es cuando llega y lesiona este nervio mediano que pasa por nuestras palmas de la mano. Dice, el dolor que produce este nervio mediano al ser lastimado es un dolor intensísimo. Él habla que este dolor, él lo explica como un rayo de fuego que se extiende de la mano hasta los hombros, la cabeza, y que este dolor iba produciendo un efecto, le hace como un efecto tipo tetánico, ¿no? Como si la persona tuviera tétanos, que se empieza todo el cuerpo a sufrir calambres, y empieza el cuerpo, los dedos se empiezan a engarruñar por el dolor, y es un efecto muy, muy dramático el que produce en el cuerpo, y todo lo va descubriendo por simplemente descubrir las huellas de las heridas que nos presenta la sábana. Es interesantísimo, ¿no? Y qué interesante, Ariel,
cuando, si alguien ha escuchado este poema, cuento, disco, yo me acuerdo que mis papás ponían el Cristo roto y me parece tan significativo el hecho de que durante esta reflexión habla de mi mano izquierda y de mi mano derecha. Y yo relaciono tanto esta reflexión con este sufrimiento de Jesús a tal nivel, ¿no? Que yo llego a pensar en esta época qué tanto dolor le puede estar causando a la mano izquierda o la mano derecha de Jesús con tanta indiferencia, con tanta frialdad que se está promoviendo en el mundo, con tanta falta de empatía. Es verdad que yo sigo creyendo que sigue habiendo más gente buena que mala en el mundo, pero sin embargo sigue habiendo una contaminación, una secularización, una constante búsqueda por querer apagar el evangelio, por querer contradecir, por querer alejar. Y a mí me lleva a pensar mucho, ¿no? Ya viéndolo, esto que es muy doloroso, llevándolo a nuestra vida diaria, ¿qué tanto tenemos que ver nosotros, los que somos católicos o los que son creyentes, pueden profundizar sobre lo que estoy queriendo decir, ¿no? ¿Qué significado tiene el hecho de que Jesús ponga su mano izquierda para asumir este dolor de esta humanidad? Sí, es impresionante. El Papa Benedicto XVI nos dice, Cristo vino a identificarse con nosotros al nivel más profundo, más básico, que es el dolor. Y siempre me hace a mí reflexionar, si Cristo, siendo Dios, con el poder de su palabra puede transformar, bueno, creó un universo, un cosmos, un mundo, con el poder de su palabra, pues con el mismo poder de su palabra él podría decir, sálvense, se acabó. Y no, él decidir a vivir una experiencia tan humana como es el dolor, el sufrimiento y la muerte. O sea, es de admirar, ¿no? Que con aquel poder de Dios se haga humilde, se abaje, se haga tan sencillo y nos quiera hacer una prueba tan evidente de lo que Él nos ama. Hablando sobre el tema de la cruz, o sea, son 3 horas de este sufrimiento. Nos dice el doctor Pierre Barbet, Jesús en la cruz tenía que hacer una catafixia de sufrimiento entre estar su cuerpo totalmente estar a plomo, estar suelto, ¿verdad?, sobre la cruz, dejando caer todo el peso de su cuerpo sobre la cruz, y esto le produció una asfixia. O sea, sus costillas apretaban sus pulmones, los empezaban a aprisionar, y después el diafragma, que es un músculo que tenemos debajo de las costillas, se eleva, así que los pulmones estaban colapsados. No podía ni inspirar, ni jalar aire, ni expirarlo, ni sacarlo. Dice el doctor Pierre Barbet, es la condición como una persona que tiene enfisema o asma, ¿no? Que sus pulmones no le dan, es que no le dan. Dice, pero Jesús tenía una opción de jalar, poder respirar. Y esta opción era el apalancarse con sus brazos y levantarse apoyando sus pies sobre un clavo, porque hasta eso en la sábana santa vemos muy claro que sus 2 pies están atravesados por un solo clavo. Y este dolor pues era inmenso porque sus nervios medianos estaban haciendo fuertes descargas de dolor. Nos dice el doctor Pierre Barbet, una persona con este nivel de dolor llega al síncope. O sea, dice a un nivel de dolor donde se desmaya o puede llegar a morir, ¿no? de tanto dolor. Y por lo que vemos en los evangelios, ni se desmayó y él murió cuando él quiso. O sea, ese es el gran tema, ¿no? Cómo Jesús tuvo este control sobre la muerte y él dio su vida en el momento que él decidió. Y en un momento de dolor poder decirle a Juan, ¿no?, que nos lo dice a nosotros, ahí está tu madre, ¿no? Claro. Y ahí está tu hijo. Y en medio de esa falta de respiración, en esa falta de control, me imagino Jesús que cuando está su madre ahí, cuando está Juan ahí, tuvo que haber hecho un estiramiento para poder pronunciar estas palabras. Exacto. En cada frase que vemos
en estas escenas donde Jesús manifiesta Abba, ¿no? Padre, ¿no? Tus manos encomiendo mi espíritu, cuando tiene que hacer un esfuerzo para hablar con Dimas y con gestas, tiene que hacer un esfuerzo para pronunciar cada palabra, y me quiero imaginar qué esfuerzo pudo haber hecho cuando menciona tengo sed, ¿no? Tengo sed no de agua, tengo sed de esta humanidad doliente, tengo sed de ti, tengo sed de que tú veas el amor tan grande que estoy teniendo por ti. O sea, hay una escena impresionante, cómo Jesús se arrastra, ahí en la película de la Pasión, se arrastra para subirse a la cruz. Resume el yo no, ustedes no me llevan, yo estoy entregando la vida. Y yo reflexiono en este tema de la cruz, que en este ejemplo que tú pones, veo a un Jesús que constantemente se levanta entre los clavos para seguir hablándonos. Claro. Padre, perdónalos, porque, o sea, ese esfuerzo de perdón rompe Jesús con su propia naturaleza, no solamente divina y humana, sino que tiene que estirarse para perdonar. Es decir, yo podría quedarme, ¿cuántas veces no hemos escuchado que las personas dicen, no, pues yo porque tengo que perdonar, perdono pero no olvido, como el perdón y me tengo que perdonar a mí, y están en un rollo y un conflicto con el perdón, y Jesús se estira para perdonar. Es decir, soy capaz de asumir nuevamente el dolor para perdonarte. Impresionante tu reflexión, Alex. Pues sí, así, sí, seguramente así fue. Y esto lo descubre también el doctor Pierre Barret, hablando pues lo que está en la sábana, porque podría decir alguien, esto lo están deduciendo. Y no, en la sábana santa se ve este cuerpo que tiene dos detalles en su imagen que hablan de que este hombre se estaba asfixiando en la cruz. Uno es su epigastrio, su parte de lo que sería la parte del estómago, está sumido. Ese es un signo que los médicos descubren cuando una persona tiene asma y el estómago se empieza a sumir, ¿verdad? Porque no tiene aire. Y yo recuerdo, porque tengo unos hijos con asma, o tenían, y era cuando tenga ese signo al hospital, porque lo tienen que poner oxígeno y le tienen que poner medicamentos para que salga de esa condición. En la sábana santa, el cuerpo está con su epigastrio sumido y sus pectorales están como inflados, porque esta necesidad de jalar aire lo ejercían sobre todo estos músculos pectorales, ¿verdad? Del torso, que están en esta... Y al morir así el cuerpo, pues estos pectorales quedaron desarrollados. O sea, son signos que aparecen en la sábana donde vemos realmente este signo. Exactamente. Y también en la sábana santa se muestra la cantidad de latigazos que recibe Jesús, que es impresionante la cantidad. Y a mí me impresionaba mucho este objeto, artefacto, no sé, habría cómo llamarlo. Digo, porque me parece tan fuerte, tan sutil, tan significativo, el hecho de la capacidad inhumana, o a ver, no sé si decirle más capacidad, la inconsciencia humana de poder usar este tipo de instrumentos. Claro. Sí, este instrumento también es una réplica que yo hice dentro de mis investigaciones, pero que en fotografías lo tomé la muestra de unos, se le conocen como flagrum, el flagrum romano, que es un instrumento de tortura romano, y se han descubierto en la arqueología pues instrumentos parecidos. Y bien curioso, las terminaciones de este flagrum podían tener dos características: o eran de plomo, como son estos, eran de plomo, o eran huesos de animal que se amarraban en las puntas de este flagrum. En la sábana santa aparecen las heridas que están en la espalda, sobre todo. Es bien interesante porque
solamente aparecen en toda la parte dorsal, lo que es la espalda, la parte lumbar, los glúteos, las piernas por la parte de atrás. Ningún herida de flagelo están por el frente. Y aquí el doctor Pierre Barbet decía, qué interesante, estos romanos no querían matarlo, porque si uno de estos golpes dan sobre el corazón, pues da un paro cardíaco. O sea, por eso todas las heridas aparecen en la parte dorsal. Y es interesante, por ejemplo, ver cómo en la sábana santa el hombre que está ahí en la sábana está totalmente desnudo, porque las heridas en sus glúteos están igual que en la espalda. O sea, no hay... A Jesús le arrebataron hasta a un detalle tan profundo como es la dignidad a tu propio pudor, ¿no? El cubrir tus partes íntimas. De todo fue despojado Jesús para poderlo lastimar. Y se cuentan 120 heridas. Pero bien interesante porque se ven como estas heridas aparecen de los dos lados y se entiende que hubieron 2 verdugos, uno a cada lado, turnándose para dar los golpes, ¿no? Y es más, los forenses hablan de que hasta estos verdugos tenían diferente estatura, uno era más alto que el otro, porque estas heridas que iban pues lastimando el cuerpo de una manera metódica, ¿verdad? En su parte, cuando estos golpes caían en la parte, ¿cómo le podríamos llamar? En su parte recta, así, en la parte recta, cuando el golpe va directo, en recto, no es un golpe que va hacia arriba o hacia abajo, en la parte recta vemos cómo pues tienen diferentes dimensiones, diferentes alturas. Son detalles que se ha descubierto en la sábana santa. Entonces, 120 heridas que rociaron completamente todo el cuerpo y que, bien interesante, fueron heridas, estas que están en la sábana, tan profundas que seguían emanando sangre al momento de que entró en contacto con la sábana. El doctor Pierre Barbet dice, ¿cuántas heridas? Contamos 120, pero ¿cuántas heridas ya habían secado? No fueron lo suficientemente profundas y la sangre pues no fue tan abundante. ¿O cuántas heridas fueron pues simplemente el latigazo o el golpe? Pues que esos no se plasmaron en la sábana. Los que se ven son las heridas que dejaron la suficiente sangre que permaneciera el tiempo suficiente hasta que estuviera en contacto con la sábana y ahí dejarnos ese testimonio. Sí es muy interesante todo esto que se puede ir deduciendo a través de la arqueología y de la misma sábana, ¿no? Como hay una correspondencia. O sea, al final de cuentas esto no es un invento, esto es algo muy real. Una pregunta, Ariel, una persona que ha sido latigada, estamos hablando que fueron 120 o más, de 120 latigazos, ¿es capaz de, después de esta tortura, cargar una cruz, caminar durante un largo trayecto y soportar una crucifixión? ¿O el puro torturamiento de los latigazos pudo haber dejado a una persona ya inconsciente, incapaz de poder cargar una cruz? Sí, eso es algo que estos doctores, los forenses, han analizado. Y aquí sí se ven las dos realidades. Uno, el cuerpo del hombre de la sábana, porque así se le llama, ¿no? Porque no podemos tratar nosotros, hablando con una verdad, desde la fe no podemos decir, sí, es Cristo, ¿no? Y darlo como dogma de fe. Todo intuye, todo apunta que es Cristo. Pero a veces los médicos, los científicos, para evitarse ese detalle de si eso no es, simplemente le llaman el hombre de la sábana. Y ellos hablan, ¿no? Que el hombre de la sábana tiene una característica. Es un hombre fuerte, atlético. Al menos sus condiciones físicas son perfectas. Nos está hablando de un Jesús que vino a asumir nuestra realidad humana en perfección. O sea, que no es mi realidad, ni la realidad de los que nos siguen, de nuestros amigos, porque pues todos tenemos nuestras deficiencias corporales. Este cuerpo sí era perfecto, era bien hecho, ¿no? Atlético, fuerte. Un detalle que da el doctor Pierre Barbet para definir al hombre de la sábana, un hombre bello e imponente. Esas palabras a mí me conmueven, ¿no? Ver el hombre perfecto que ahí se entregó. Y después también entender que, aunque él llevó todo esto en humanidad,
Porque si pudiéramos pensar, fíjense, aquí podríamos prestarnos a una herejía, ¿no? Poder pensar que quien asume este dolor y este sufrimiento, pues sería la realidad divina. O sea, porque hay herejías, por ejemplo, está a ver, déjenme recuerdo, los... ¿Qué? ¿Arrianos? No, los arrianos, pero ellos niegan su divinidad. Pero déjenme recuerdo, hay herejías donde niegan su humanidad. Y se me está yendo la palabra que es se me fue la palabra. Perdón, se me fue la palabra. Estas herejías hablan de que en Jesús su humanidad fue asumida por la divinidad, entonces realmente no hay una realidad humana que haya llevado a Cristo a este sufrimiento, sino fue desde el poder de su divinidad que la asume y crea una apariencia. De ahí viene de esta herejía, de la palabra apariencia. Y no, o sea, Jesús asume este sufrimiento desde su humanidad. Pero no podemos negar que también pudo haber recibido un auxilio de una gracia, ¿no? Para poderlo llevar a cabalidad y cumplirla hasta el último momento. Humanamente, sí es difícil creer que alguien haya vivido esto pensando desde el Getsemaní, donde ya él traía un tiempo de ayuno, porque está la última cena, después todo un tiempo, toda una noche sin comer, sin alimentarse, ya su cuerpo empieza a demeritarse, ¿no? Y a empezar a sufrir estos castigos corporales, pues desde que es llevado a prisión. Sí, se puede pensar en un hombre que humanamente difícil lo hubiera llevado. Esto que comentas a colación de lo que yo te hago, también te comento, está relacionado precisamente con esto, ¿no? La Sábana Santa, todo este proceso de investigación que ha habido por parte de la ciencia y demás, para nosotros como católicos son simplemente como un medio, son simplemente sentirnos unidos con Jesús, pero para un católico, independientemente si hubiera una sábana o no lo hubiera, para un católico, independientemente si se encontrara un cuerpo o no se encontrara, como se ha intentado, ¿no? Hacer tantas películas, tantos documentales, ¿no? Tantas maneras de querer corroborar o no. Y yo pienso que esto para nosotros es un recorrido histórico de gratitud hacia Jesús al ver todo esto. Hay diferentes visiones de ver esta información, esta búsqueda que finalmente nos lleva a descubrir verdades, ¿no? Ahí tenemos al doctor Castañón que empezó a investigar los milagros eucarísticos y que lo llevó a pasar del ateísmo a aumentar su fe. Y sin embargo, vemos que en su conversión, más allá de eso, él descubre que hay algo más allá de descubrir el ADN de la sangre, ¿no? Que podríamos incluso ver si el ADN de esta sangre, de esta sábana, coincide con los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia, y incluso las exudaciones y todo lo que ha habido. Y finalmente seguimos concluyendo, Ariel, gracias Jesús por este amor que tú nos has mostrado, pero que efectivamente evitamos muchas veces, como últimamente hemos estado viendo en los evangelios, pedirte signos, ¿no? Pedirte signos. Para nosotros, el hecho de poder observar la Sábana Santa, ver toda la entrega de Jesús, pasa más allá de un signo, ¿no? Pasa más allá de un pedirle a Jesús, me basta tu gracia. Claro. Me alimento con todo esto. Para mí es grandioso ver todo esto y descubrir todo esto, pero lo hablo a colación de lo que tú mencionas, ¿no? Tener cuidado de no caer en esas herejías de querer, porque esto también, la gente se puede ir a los extremos, esto claro, no es cierto, y la gente que puede decir, sí es cierto, y te demuestro que con signos, y yo caigo a la cuenta y digo, Jesús, ¿tú qué dices de esto? ¿Tú qué dices de todo esto que nos regalas? ¿Tú qué opinas de esto, Ariel? Pues sí, bueno, ahorita lo estaba pensando, ahorita que comentabas de este evangelio que fue fue el miércoles, ¿no? Si no mal recuerdo.
y de los signos, que la gente le pedía signos. Y la meditación que hacíamos era, bueno, pues sí, Jesús, al ver a esta gente que está ávida de los signos, de los milagros, creo en ti, pero necesito que me cures, me sanes, me des más dinero, me des chamba. Y eso a Jesús no le gusta, ¿verdad? A Jesús no le gusta que lo condiciones, no le gusta que estés jugando con su divinidad. Pero Jesús es generoso y nos regala signos, Así aunque es. no los pidamos, Así porque es. eso de esa manera manifiesta su amor. Pero es gratuito, Así es el amor enamorado, ¿no? Es decir, solamente como el amor que tienes con una relación, es que yo no necesito ni que tú me demuestres, ni yo demostrarte nada, porque el amor está. Claro. Y es lo que Jesús yo percibo con todo esto. Esta es una muestra de mi amor, pero te lo doy con gratitud. Te lo muestro abiertamente. Y me encanta también esta reflexión de gracias, Señor, porque has ocultado esto a los sabios. Claro. Y le has revelado esto a los humildes. Y yo con esto iría concluyendo, invitar a que toda esta reflexión la gente pueda irlo viendo con humildad, que Sí. tengan un corazón humilde para poder ver detrás de todo esto que hay. ¿Cómo podríamos concluir el día de hoy, Ariel? Pues yo creo que yo concluiría usando el mismo pasaje del signo. Jesús dice, yo les daré el signo de Jonás. No hay más signo que el signo de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de este gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre. Y otro dato que nos da la Sábana Santa, y que es un regalazo, que es cuando logramos nosotros meditar y contemplar este rostro. Los mismos médicos que han investigado este rostro que está en la sábana, que claro, aquí lo tenemos en negativo, para poderlo apreciar mejor, dicen los médicos, es que es el rostro de un hombre vivo. En el momento en que se plasma esta imagen, es que Jesús estaba resucitando. No hay otra lógica, después de que los científicos lo investigan, es que del cuerpo tuvo que salir una energía lo suficientemente poderosa para poder plasmar esta imagen sobre este lienzo, pero lo suficientemente controlada para que esta energía no traspasara el lienzo, nada más quedó marcada, grabada sutilmente sobre una de las caras del lienzo. Y entonces los médicos dicen, este rostro es de un hombre vivo, parece dormido. Es el rostro que quizás podamos encontrarnos al final de nuestro caminar por este mundo. Es el rostro del Señor y que está vivo. Fíjense, aquí les voy a poner unos datos de por qué, y esto lo dice un médico, Bernardo, de la Universidad de Navarra. Dice, aquí hay unos signos en este rostro que están manifestando que está vivo. Uno, son estos pliegues que tenemos aquí al lado de nuestros nariz, ¿no? Como, no sé el nombre que se le da, estos pliegues que llegan hasta la boca, que aquí en el rostro, pues aquí se ven muy claros, ¿no? Sí, estos pliegues nasales que bajan hasta la boca, esos pliegues solamente las tenemos las personas que estamos vivas, los muertos ya no lo tienen, porque esos pliegues se forman precisamente con los músculos faciales, pues que están con ciertas contracciones, ¿no? Pero cuando una persona ha fallecido, no hay ningún músculo que está haciendo ningún tipo de contracción, por lo tanto no hay pliegues. Esa sería una primera característica. Otra característica es sus labios están totalmente cerrados. Y sabemos que en un cadáver, precisamente como los músculos de la boca están flojos, no están con ningún tipo de fuerza, pues también los labios tienden a abrirse un poco en un cadáver. Y en este caso es una boca que está totalmente cerrada. Y otro rasgo es un rostro que está en paz, un rostro tranquilo. Un rostro que pareciera estar dormido. Es más, yo a veces los invito a poderlo ver tanto como para poder esperar que estos ojos se abran y me pueda pronunciar mi nombre y me diga, hola amigo, ¿cómo estás? Los médicos dicen, sabemos que este cuerpo es de un hombre muerto, no por su rostro, porque su rostro parece vivo, sino por las heridas tan fuertes que tiene en todo su cuerpo, sobre todo la herida del costado, que es otro tema para otro día. Es una herida mortal. Esa herida del costado es mortal. Y este hombre está muerto por las heridas que tiene, pero en su rostro manifiesta vida.
Y es la vida que nos espera al final de nuestras vidas, y que quizás aquí sea un buen momento para poder contemplar este signo que Jesús nos dará al final de nuestras vidas, ¿no? Y en nuestra propia vida experimentar al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias. Ya para ir concluyendo, ¿qué tema, qué punto importante, aparte de esto, porque nos gustan los regalos y nos gusta no irnos nada más con ganas de más? ¿Qué otro tema, punto de todo lo que hemos platicado, sería interesante recalcar que se nos haya pasado? Hay tantos, ¿no? Poder descubrir, por ejemplo, en el estudio cristológico, ir descubriendo la humanidad y la divinidad de Cristo, ¿no? Eso es algo también bastante interesante. Bueno, de la misma sábana nos quedaron cosas en el tintero, que por los tiempos pues no alcanzamos. Ir descubriendo a este Jesús de la historia, al Jesús de la historia, que hay documentos que nos hablan de la existencia de este Jesús de Nazaret, porque a veces nuestros enemigos, ¿no? Los enemigos de la fe, dicen es que su Cristo es un Cristo mitológico, es un Cristo que no existió. No, nada de eso. La historia nos lo corrobora, que sí existió. Podemos descubrir, también es otra cosa que se nos quedó en el tintero, es descubrir el rostro de Jesús. Aunque aquí lo vimos en la sábana, pero este rostro que nos ha acompañado a través de la iconografía de tantos siglos, ¿no? Y poder descubrir por qué es este rostro y no otro. Y en qué momento de la historia de la humanidad las pinturas o las esculturas de Cristo eran unas y por qué ahora son otras en cuanto a su fisonomía, ¿no? Bueno, son varios temas muy interesantes que podemos descubrir y que nos pueden llevar a Cristo, ¿no? Al Cristo de la historia. Bueno, pues ya saben, si quieren una segunda parte acerca de todos los puntos que acaba de mencionar Ariel, pónganos aquí abajo si les gustaría una segunda parte, pónganos sus comentarios, sus reflexiones. La pregunta que podríamos poner el día de hoy, con la que nos podríamos quedar, y sobre todo tú pones ahí, ¿qué te ha parecido este episodio, este podcast, y con qué te has quedado el día de hoy? Ariel, es un gusto, un placer estar aquí contigo. El tiempo se fue volando. Nuestro primer podcast y con una alegría, de verdad. Si ustedes no están alegres el día de hoy con todo esto que estuvimos compartiendo, no sé si ustedes lo percibieron, yo así me siento. Iniciamos sí, con fe y todo y demás, ir profundizando, y terminamos este podcast con el corazón inflado, alegre, felices. Yo me siento como si el Señor nos hubiera puesto una vitamina de fe, y compartir de la fe no solamente lo queremos dejar dentro de nosotros, y lo queremos compartir con ustedes. Ariel, muchísimas gracias y Dios te siga bendiciendo. Gracias, Alex, que Dios te bendiga, y nos vemos a las otras si me apoyan. Hasta la vista. Gracias. Jesús está vivo, Jesús está vivo.